Buenos días a todos. Vamos a comenzar ahora con la unidad 2 y con el primer tema de la unidad 2 que trata sobre conceptos de matemáticas financieras. El objetivo de este tema, como dice en la presentación, es analizar las técnicas de matemáticas financieras que permiten comparar correctamente los beneficios y costos que se generan en diferentes momentos durante la vida de un proyecto, considerando el costo de oportunidad del dinero en el tiempo. Como contenido de este tema, vamos a ver primero el valor del dinero en el tiempo, luego el valor presente y el valor futuro. En tercer lugar, la tasa de interés y la inflación. Luego vamos a ver un tema que trata sobre cuotas constantes o montos uniformes. Y finalmente algunas técnicas de informáticas aplicadas. Entonces, yendo al primer punto que trata sobre el valor del dinero en el tiempo. Bueno, ya habíamos hablado en la presentación del curso y en la primera unidad que la evaluación financiera o la evaluación privada de un proyecto consiste básicamente en comparar, por un lado, los ingresos de dinero que va a generar el proyecto y por otro lado, los egresos o salidas de dinero que va a generar el proyecto. Y que estos ingresos y egresos iban a ser estimados durante un periodo de tiempo. Normalmente en un proyecto son varios años y justamente a este periodo de tiempo se denomina en evaluación de proyectos horizonte de evaluación. Pero como los ingresos y egresos normalmente no ocurren en el mismo momento de tiempo, sino que ocurren en distintos momentos de tiempo, no podemos sumar algebraicamente los ingresos y egresos a efectos de compararlos directamente, sino que hay que tener en cuenta el costo de oportunidad del dinero en el tiempo. Y vamos a ver allí que la tasa de interés es un elemento que juega un papel muy importante. Y para eso vamos a tener que considerar algunas técnicas de matemáticas financieras que justamente incorporan la tasa de interés como variable en el análisis y nos van a permitir comparar correctamente distintos montos de dinero que ocurran en distintos momentos de tiempo. Para tener una idea de cuál es el valor del dinero en el tiempo, normalmente una pregunta que se le hace a los alumnos o a cualquier persona es, y es lo que yo voy a preguntarles a ustedes en este momento, es si para ustedes es lo mismo recibir hoy 10.000 pesos, un monto de dinero cualquiera, podría ser por ejemplo 10.000 pesos, o dentro de un año recibir esa misma cantidad de dinero. En una palabra, la pregunta sería, ¿a ustedes les da lo mismo recibir hoy 10.000 pesos o recibirlo dentro de un año? Supongamos, aquí voy a pedirles que hagan un análisis personal, digamos. Supongamos que yo tengo 10.000 pesos y que se los pienso regalar a ustedes, a cualquiera de ustedes. Y ese regalo puede ser ahora, inmediatamente, o puede ser dentro de un año. La pregunta que les haría es la siguiente: ¿qué prefieren ustedes? ¿Recibir hoy los 10.000 pesos o recibir esa cantidad de dinero, esa misma cantidad de dinero dentro de un año? Piensen un momento y ahora creo que la respuesta es obvia. Ahora les voy a decir cuál es la respuesta que normalmente me dicen todos los alumnos. La mayoría de los alumnos, por no decir todos, siempre me han respondido que prefieren recibir hoy 10.000 pesos a recibirlos dentro de un año. Independientemente que yo les asegure, le dé plena seguridad de que van a recibir esos 10.000 pesos dentro de un año. Y la siguiente pregunta que siempre hago para que ustedes entiendan el valor del dinero en el tiempo es decirles, bueno, ¿cuánto dinero
estarían dispuestos a recibir dentro de un año si sacrifican recibir los 10.000 pesos hoy y recibir una X cantidad de dinero dentro de un año. Y aquí nuevamente les voy a pedir que se tomen un momento para analizarlo y traten de pensar en un número. Bueno, no importa el número que han pensado, pero en general la respuesta de los alumnos es que si van a aplazar recibir esos 10.000 pesos a un año, normalmente la respuesta lógica es que desearían postergar recibir el dinero siempre y cuando yo les entregara una suma mayor. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuánto dinero más o cuál sería el monto? Y aquí las respuestas son distintas. Normalmente algunos me dicen cifras, por ejemplo, 13.000 pesos. Algunos me dicen, yo preferiría recibir una cantidad por lo menos que me cubra la inflación. Si la inflación es, vamos a suponer una inflación del 20%, recibir por lo menos 12.000 pesos, o sea, un 20% más. Otros me dicen, depende de lo que yo pueda hacer con el dinero. Y así hay distintas respuestas. Y también, así como hay distintas respuestas, hay distintos montos de dinero. Algunos dicen, bueno, entonces cuando me entran a preguntar, yo siempre les digo, bueno, díganme un monto. Y algunos me dicen, por ejemplo, 13.000, otros me dicen 15.000, otros me dicen 14.000, otros me dicen distintos números. Vamos a suponer que uno me dice, bueno, 20.000. Y entonces yo le puedo hacer la pregunta, a ver, ¿estarías dispuesto a recibir 12.000? Y esa persona tal vez me diga no. Después le pregunto si estarían dispuestos a recibir 13.000 y tal vez la persona me diga que no. 14.000 y tal vez me diga que no. 15.000 y bueno, por ahí empiezan algunos a dudar. Y no hablemos de 10.000 pesos, hablemos de 100.000 pesos. Vamos a poner un número mayor. ¿Qué sería, en vez de 15.000, un 50%, ¿no? Estaríamos hablando de recibir 150.000 pesos dentro de un año. Vamos a suponer que yo le doy plena garantía, o sea, de que van a recibir el dinero, para dejar de lado el riesgo de recibir una suma futura mayor. Y bueno, cada persona tiene una percepción diferente de cuál es el monto de dinero que estaría dispuesto a recibir a futuro. ¿Y eso por qué? Porque cada persona tiene un costo de oportunidad, que es lo que dice acá, un costo de oportunidad del dinero en el tiempo diferente. Ahora, supongamos que con un alumno en particular hemos llegado a la conclusión de que para él le da lo mismo recibir hoy 10.000 pesos que recibir dentro de un año 13.000 pesos, significa que el costo de oportunidad del dinero en el tiempo para esa persona en particular es del 30% en este momento, ¿sí? O sea, 10.000 pesos hoy o 13.000 pesos dentro de un año. Si otro alumno me dice, bueno, yo estaría dispuesto a sacrificar 10.000 pesos hoy, pero recibir 14.000 pesos dentro de un año, significa que el costo de oportunidad del dinero en el tiempo para esa persona es del 40%. Y una cosa muy importante, y esto es muy importante
para que puedan entender y para que podamos seguir con el análisis y que ustedes puedan comprender el valor del dinero en el tiempo. Si esa persona, vamos a hablar del primer alumno, está dispuesto a recibir 10.000 pesos hoy o recibir 13.000 pesos dentro de un año, para él es absolutamente equivalente recibir 10.000 pesos hoy que 13.000 pesos dentro de un año. Hay una equivalencia absoluta en términos de valor para esa persona y que refleja en ese análisis una tasa de interés del 30% que representa el costo de oportunidad del dinero en el tiempo para esa persona en este momento. Y por eso, ¿y por qué quiero que se entienda claramente este concepto? Porque el costo de oportunidad del dinero en el tiempo varía o depende del individuo en particular. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo soy una empresa y tengo mucho dinero ahorrado y tengo el dinero en plazo fijo. Entonces, el costo de oportunidad del dinero en el tiempo, para mí, de llevarlo a un proyecto, va a tener una relación, por lo menos voy a pedirle que me rinda lo que tengo en el plazo fijo, ¿sí? Lo que me está rindiendo el plazo fijo. Ahora, si yo no tengo dinero y tengo que salir a pedir prestado el dinero, el costo de oportunidad tiene que ver con la tasa de interés que me van a cobrar a mí para prestarme el dinero. Y no necesariamente con eso, tiene que ver también, o sea, pueden haber otros factores que influyan en la percepción que cada persona tenga del costo de oportunidad del dinero en el tiempo. Tal vez ustedes nunca se han preguntado, algunos sí tal vez, otros no, cuál es el costo de oportunidad del dinero en el tiempo para ustedes, para cada uno de ustedes en particular. Pero lo que quiero decirles es que eso varía de persona en persona, de empresa en empresa, y también del momento en que cada una de esas personas o de esas empresas están pasando. Porque en determinado momento pueden tener capital y en otro momento no pueden llegar a tenerlo y tienen que recurrir a pedir dinero. Pero una vez que cuando uno está analizando un proyecto, está analizando un determinado momento de tiempo, y en ese momento de tiempo uno va a realizar una inversión o va a realizar un emprendimiento. Y en ese momento, una de las cosas muy importantes que hay que tratar de establecer es justamente cuál es el costo de oportunidad del dinero en el tiempo para el inversor o para la empresa que va a llevar adelante el proyecto. Y bueno, justamente en ese momento habrá que preguntarse cuál es el costo de oportunidad del dinero en el tiempo en ese momento. Pero una vez definido ese monto, como recién decíamos, para el caso de este alumno hipotético, que para él era absolutamente equivalente a recibir 10.000 pesos hoy o 13.000 pesos dentro de un año, que tiene en definitiva incorporada una tasa de interés del 30%, en términos prácticos, para él es absolutamente equivalente recibir es absolutamente equivalente 10.000 pesos hoy que 13.000 pesos dentro de un año. Esto que puede parecer redundante y que lo he explicado tal vez en forma muy reiterativa, es muy importante que quede claro, porque los análisis de matemática financiera que vienen a continuación tienen incorporado ese concepto, que la tasa de interés que se va a utilizar refleja el costo de oportunidad del dinero en el tiempo. Si no, todos los análisis que vamos a hacer a partir de ahora no van a ser válidos. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos un proyecto muy sencillo, donde acá hay una barra cronológica de ingresos y egresos. Vamos a suponer que tenemos un proyecto. Fíjense, esto es una barra cronológica, acá hay una barra horizontal donde aquí está el momento actual, después el periodo 1, estos periodos pueden ser meses, años, semanas, trimestres, semestres, dependiendo de qué periodo de tiempo estemos adoptando para el análisis, y supongamos que hay 5 periodos de tiempo, vamos a suponer que son 5 años.
Y nosotros podríamos hacer este análisis, analizar el proyecto y ver qué ingresos de dinero va a generar el proyecto durante estos distintos periodos de tiempo. Por convención y conveniencia, a todos los ingresos que se generan en el primer año se los suma y se los coloca al final del primer periodo. Luego a todos los ingresos que se generan durante el segundo periodo se los suma y se los coloca al final del segundo periodo. Y así sucesivamente. Y supongamos un ejemplo muy sencillo, que este proyecto va a generar en el primer periodo 4.000 pesos de ingreso, en el segundo periodo otros 4.000 y así sucesivamente en los 5 periodos. Y que para poder llevar adelante este proyecto es necesario en el momento inicial hacer una inversión de 12.000 pesos, pero además durante el primer periodo se van a gastar 1.000 pesos y así sucesivamente en cada uno de los periodos. O sea que habría 1.000 pesos de gasto o de egresos en el primer periodo, 1.000 en el segundo, 1.000 en el tercero, en el cuarto y en el quinto. Entonces, esto que estamos viendo acá sería un flujo de caja, muy simple. Vamos a ver después que esto se complica bastante más. Y si quisiéramos calcular el flujo de cajas neto, como tenemos acá, es la diferencia entre los ingresos menos los egresos. Entonces, para el periodo inicial, el ingreso es 0 y el egreso sería menos 12.000. O sea, ingreso 0 menos 12.000 sería menos 12.000. Y para el primer periodo sería 4.000 pesos de ingresos menos 1.000 pesos de egresos, nos quedaría positivo más 3.000. Y eso es justamente lo que tenemos aquí en este gráfico, donde tenemos el flujo de cajas neto. Acá tenemos en el momento inicial 12.000 de egresos y 3.000 positivo para cada periodo del horizonte de evaluación. Entonces, si consideráramos todos los egresos netos, daría un valor de 12.000 y los ingresos netos daría un valor de 5 por 3.000, o sea, 15.000 pesos. Y la pregunta es la siguiente: ¿es conveniente llevar adelante este proyecto? Bueno, la respuesta va a ser: depende del costo de oportunidad del dinero en el tiempo. En algunas situaciones puede ser que este proyecto sea conveniente y en otras situaciones no. Siempre va a depender del costo de oportunidad del dinero en el tiempo. Y para eso vamos a tener que incorporar aquí el costo de oportunidad como tasa de interés para el análisis. En la evaluación de proyectos, para poder comparar ingresos y egresos convenientemente, valga la redundancia, conviene llevarlos a un mismo momento de tiempo, por ejemplo el momento cero, y para ello se debe utilizar una tasa de interés representativa del costo de oportunidad del dinero en el tiempo. ¿Qué significa eso? En este flujo de caja, estos 12.000 pesos están a valores de hoy, pero estos 3.000 pesos están dentro de un año, los voy a recibir dentro de un año. Estos otros 3.000 pesos los voy a recibir dentro de 2 años. Estos 3.000 pesos los voy a recibir dentro de 3 años. Entonces, para poder comparar convenientemente este 3.000 pesos y este con estos 12.000, lo que hay que tratar de hacer es llevar todo este flujo de dinero a un mismo momento de tiempo para que en ese momento poder sumarlos algebraicamente. Y allí sí que sacar una conclusión acerca de la conveniencia o no de llevar adelante el proyecto. En la evaluación de proyecto, como dice aquí, en esta presentación, lo que se hace es traer todos los flujos de dinero del flujo de caja al momento inicial, o sea, a este momento inicial. Estos 12.000 pesos ya están en el momento inicial del proyecto, pero estos 3.000 pesos los tengo que traer a valor presente. Y para eso tengo que utilizar una tasa de interés que refleje el costo de oportunidad del dinero. A estos otros 3.000 pesos también lo voy a tener que traer a valor presente y tengo que ver a cuánto sería equivalente estos 3.000 pesos a valores de hoy, si hay una tasa de interés jugando aquí.
y así sucesivamente, y luego sí los podré sumar y eventualmente podré compararlo con estos 12.000 pesos de egresos para tomar una decisión acerca de la conveniencia o no de llevar adelante el proyecto. Entonces, para poder hacer eso, lo que vamos a tener que analizar es ver qué relación existe entre un valor presente y un valor futuro. Vean aquí esta imagen, donde en este momento inicial hay un valor presente y vamos a suponer que en cada periodo hay una tasa de interés I. Esta tasa de interés I la vamos a denominar I por periodo. Si hay una tasa de interés, este valor presente, si colocáramos, por ejemplo, este dinero lo colocáramos en un plazo fijo, por ejemplo, en el banco, a una determinada tasa de interés, luego de un periodo, este valor de dinero, este valor presente aumentaría a un valor futuro 1. ¿Por qué? Porque la tasa de interés va a hacer crecer este monto presente. Si lo dejamos un periodo más, este valor futuro 1 se va a incrementar. Si lo dejamos un periodo más, se va a incrementar aún más. Y así sucesivamente, luego de n periodos, este valor futuro, luego de cada periodo, se va a ir incrementando y se va a transformar en un valor futuro, que va a ser el valor futuro de este valor presente luego de n periodos, cuando hay una tasa de interés I por periodo. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de ver ahora es a qué valor o cuál es el valor futuro, o cómo calcular el valor futuro a partir de un valor presente cuando hay una tasa de interés por periodo y transcurre una cantidad n de periodos. Y aquí podemos tener dos posibilidades: utilizar interés simple o utilizar interés compuesto. En el interés simple es cuando a intervalos establecidos el interés originado por un capital no se capitaliza, es decir, el capital permanece sin cambios. ¿Qué significa eso? En el interés simple, lo único que produce interés es el capital original. Solo este capital original es lo que produce interés periodo a periodo. En el interés compuesto, a diferencia del interés simple, dice, cuando a intervalos establecidos el interés generado es agregado al capital. En este caso se dice que el interés es capitalizable o convertible en capital y en consecuencia gana también interés. ¿Qué significa eso? Volviendo a nuestra imagen, este valor presente luego de un periodo va a generar interés y se va a transformar en un valor futuro 1. Luego, en el caso del interés compuesto, lo que va a generar interés no es solo el valor presente o el capital original, sino también el interés que se ha generado en este primer periodo. Se incorpora al capital y genera nuevamente interés. Es decir, el interés va generando interés sumado al capital original. Ese es el concepto de interés compuesto. Entonces, obviamente vamos a verlo ahora en forma matemática para que se pueda entender mejor. Entonces, volviendo aquí a lo que sería la expresión de interés simple, esta es la expresión del interés simple, nada más que vamos a ver cómo llegamos a esta expresión. Para eso voy a utilizar, disculpen, voy a borrar esto. Voy a utilizar esta herramienta como si fuera un pizarrón. Y decíamos entonces que estamos en el caso del interés simple. Y en el caso del interés simple decíamos que solo el capital original genera interés. Entonces, aquí tenemos la misma imagen. Tengo el capital original, que en este caso lo denominamos valor presente. Tenemos una tasa de interés I por periodo.
un valor futuro luego de n periodos y el valor futuro periodo a periodo que va creciendo. Entonces, ¿cuánto valdría el valor futuro 1? El valor futuro 1 sería igual, luego de un periodo, si yo vamos a suponer que coloco este dinero en el banco, ¿cuánto tendría luego de un periodo si aplico interés simple? En primer lugar tendría el capital original, el valor presente, y a esto le tengo que sumar el interés que va a generar este valor presente, y que en este caso lo podemos representar como valor presente por I, si es que la tasa de interés I está expresada en decimales. Por ejemplo, 30% sería 0,3 expresado en términos decimales, ¿no? Esto sería un 30% de interés. Esto sería el valor futuro 1. Y esto lo podemos también expresar como valor presente, sacando factor común que multiplica a 1 más la tasa de interés. Ahora, ¿cuánto valdría el valor futuro 2? Que sería el valor futuro que tendríamos acumulado luego de 2 periodos de tiempo. Sería igual a lo que ya teníamos acumulado, que era el valor futuro 1, más el interés que genera solo el capital original, porque solo el capital original en interés simple genera interés, o sea, más el valor presente por I. Y esto es igual, recuerden que el valor futuro 1 era igual a esta expresión que tengo aquí arriba, valor presente más valor presente por I, esto es el valor futuro 1, más este término que tengo aquí, valor presente por I. Y esto va a ser igual a valor presente más 2 veces el valor presente por I, porque este término es igual a este. O sea que aquí yo puedo decir que el valor futuro 2, voy a escribir por aquí, el valor futuro 2 es igual, si saco factor común valor presente, puedo decir que es igual al valor presente por 1 más, disculpen, más 2 veces por I. Bien. Ahora veamos qué pasa con el valor futuro 3. El valor futuro 3 va a ser igual a la cantidad de dinero. ¿Cuánto dinero vamos a tener acumulado luego de 3 periodos? A la cantidad de dinero que teníamos acumulado luego del segundo periodo, más el interés que genera durante un periodo más el capital original. Entonces, ¿qué cantidad de dinero teníamos acumulado hasta aquí? Que era el valor futuro 2. El valor futuro 2 también lo podemos expresar así, no solamente como está aquí arriba. Entonces sería igual al valor presente más 2 veces el valor presente por I. Esto era el valor futuro 2, la cantidad de dinero que teníamos acumulado antes, al final del segundo periodo. Y el interés que me va a generar el capital original durante el tercer periodo va a ser igual justamente al capital original por la tasa de interés. Y aquí puedo sumar este término con este otro y esto me queda igual a valor presente más 3 veces el valor presente por I. Y esto es lo mismo que si saco factor común, valor presente que multiplica a 1 más 3 por I. Entonces, como pueden ver aquí, en el primer periodo, luego del primer periodo, la expresión era valor presente por 1 más I. En el segundo periodo era valor presente por 1 más 2 por I. Y en el tercer periodo, el valor futuro era igual a valor presente por 1 más 3 por I. Entonces, evidentemente, a medida que van pasando los periodos, el término que va cambiando es justamente este término que multiplica a I. Si nosotros quisiéramos generalizar la fórmula luego de n periodos, o sea, llegando aquí, esto en vez de ser 3 sería n. Por lo tanto, luego de n periodos, el valor futuro que tenemos aquí de un valor presente sería igual, el valor futuro sería igual al valor presente por 1 más n por I. Y esta es la expresión
del interés simple. Valor futuro es igual a valor presente por 1 más n por i. Este sería el valor futuro luego de n periodos de un valor presente cuando hay una tasa de interés i por periodo. Entonces, yendo a la presentación, justamente es lo que tenemos aquí. Es la expresión que tenemos aquí. El valor futuro es igual al valor presente por 1 más n por i, donde valor BF es valor futuro, BP valor presente, n número de periodos e i tasa de interés por periodo. Entonces, veamos un ejemplo. Calcular el valor futuro luego de 10 meses de un valor presente de 1.000 pesos colocados a una tasa de interés del 2% mensual empleando interés simple. Entonces, la fórmula es valor futuro igual a valor presente por 1 más n por i. El valor presente justamente son los 1.000 pesos. El número de periodos, aquí la tasa de interés está expresado en forma mensual, por lo tanto el periodo es un mes y por lo tanto si son 10 meses, n es igual a 10. Y la tasa de interés por periodo i del 2% mensual es igual a 0,02 si lo expresamos en decimales. Así reemplazando tendríamos esta expresión valor futuro igual a 1.000 por 1 más 10 que sería n por 0,02 que sería i, y esto nos da un valor de 1.200 pesos. Entonces, esta es la expresión del interés simple. Veamos ahora el caso del interés compuesto. Para el caso del interés compuesto tenemos una fórmula un poco diferente a la de interés simple y vamos a ver cómo se llega a esa expresión. Entonces, yo voy a borrar un poco lo que tengo aquí, este pizarrón virtual, digamos. Y vamos a ver el caso ahora del interés compuesto. Por lo tanto, voy a colocar aquí interés compuesto. Para el caso del interés compuesto, nosotros decíamos que luego de un determinado periodo, el interés que generaba el capital se sumaba al capital que va a generar interés en el próximo periodo. Para este caso, para el primer caso, tenemos que el valor futuro de un valor presente, digamos, qué cantidad de dinero tendríamos acumulado luego de un periodo, sería igual al dinero que teníamos al principio, que era el valor presente, más el interés que genera ese capital durante un periodo. Y aquí tendríamos de vuelta algo parecido al interés simple, valor presente por 1 más i. Ahora, vamos a ver qué pasa en el segundo periodo. Voy a escribir por aquí, valor futuro 2. ¿A qué va a ser igual al valor futuro 2? Luego del primer periodo tenemos acumulado esta cantidad de dinero, que sería el valor futuro 1. Y en el caso del interés compuesto, ya no es solamente el valor presente lo que genera interés durante un periodo, sino toda la cantidad de dinero que tengo acumulado a este momento. O sea, lo que va a generar interés en este periodo va a ser igual al valor futuro 1 multiplicado por la tasa de interés durante ese periodo. Y esto va a ser igual al valor futuro 1 por 1 más i. Ahora, el valor futuro 1 era igual al valor presente por 1 más i. O sea, valor presente por 1 más i, esto era igual al valor futuro 1, que a su vez lo tengo que multiplicar por 1 más i para calcular el valor futuro 2. Y esto queda igual al valor presente por 1 más i elevado al cuadrado, porque tengo estos dos términos aquí. Por lo tanto, ese sería el valor futuro 2, o la cantidad de dinero que tendría acumulado luego de 2 periodos. Para el caso del
vamos a ver qué pasa con el valor futuro 3. El valor futuro 3 sería igual a la cantidad de dinero que tengo acumulado al inicio o al final del segundo periodo, valor futuro 2, más el interés que me va a generar durante un periodo todo el dinero que tengo acumulado a este momento, o sea, el valor futuro 2 por la tasa de interés. Vean aquí que el interés que se está generando se incorpora al capital y también genera interés, y ese es el concepto de interés compuesto. Entonces aquí tengo igual a valor futuro 2 por, saco factor común, valor futuro 2, y esto me queda 1 más i. Ahora, ¿a qué era igual el valor futuro 2? El valor futuro 2 era igual al valor presente por 1 más i al cuadrado. O sea que yo puedo colocar aquí valor presente por 1 más i al cuadrado, y esto es el valor futuro 2, y a todo esto lo tengo que multiplicar por 1 más i. Y esto va a ser igual al valor presente por 1 más i al cubo. Por lo tanto, vean aquí que para el caso del valor futuro 1, la expresión que daba valor presente por 1 más i elevado a la 1. Para el caso del valor futuro 2, la expresión que daba valor presente por 1 más i elevado al cuadrado. Y para el caso del valor futuro 3, la expresión queda valor presente por 1 más i elevado al cubo. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos generalizar y calcular el valor futuro de un valor presente luego de n periodos, cuando hay una tasa de interés i por periodo, la expresión quedaría valor futuro igual a valor presente por 1 más i elevado a la n, porque justamente lo que va cambiando aquí es el exponente de este término y refleja el número de periodo que estamos analizando. Entonces, esta sería la expresión del interés compuesto. Y es justamente lo que figura aquí en la presentación, que el valor futuro es igual al valor presente por 1 más i elevado a la n. Obviamente BF es valor futuro, valor presente, número de periodos, e I tasa de interés por periodo. Entonces veamos el mismo ejemplo anterior, pero aplicando interés compuesto. Como dice el ejemplo, calcular el valor futuro luego de 10 meses de un valor presente de 1.000 pesos colocado a una tasa de interés del 2% mensual empleando interés compuesto. La fórmula sería la que vimos recién, valor futuro igual a valor presente por 1 más i, todo eso elevado a la n. El valor presente sería 1.000, n, 10 periodos, e i 0,02 expresado en decimales. Entonces el valor futuro sería igual a 1.000 por 1 más 0,02 elevado a la 10. Y eso da un valor de 1.219. La diferencia con el caso anterior, que era el caso del interés simple, que daba 1.200 pesos, y en este caso 1.219, es porque periodo a periodo el interés se fue sumando al capital y también fue generando interés. Entonces, para resumir, en el caso del interés simple, solamente el capital original es lo que genera interés a lo largo del tiempo. En cambio, en el caso del interés compuesto, luego de un determinado periodo de capitalización, el interés se suma al capital y genera interés también en el próximo periodo. Y ese es el concepto de interés compuesto. En la evaluación de proyectos siempre vamos a trabajar con el concepto de interés compuesto, ya que es el caso más común para las operaciones financieras. O sea, casi todas las operaciones financieras se realizan con el concepto de interés compuesto. Bueno, teniendo en cuenta el concepto de interés compuesto, volviendo a mi pizarrón virtual, nosotros habíamos dicho que el valor futuro, este valor futuro, era igual a este valor presente por
1 más la tasa de interés elevado a la n, ¿sí? O sea que si la tasa de interés refleja el costo de oportunidad del dinero, este valor futuro es absolutamente equivalente a este valor presente si utilizo esta expresión. Por lo tanto, ¿cómo puedo hacer para calcular el valor presente de un valor futuro? Obviamente despejando el valor presente, ¿a qué va a ser igual? Al valor futuro dividido 1 más i a la n. Entonces, esa es la manera en que podemos llevar un valor futuro, traerlo a valor presente, dividiéndolo por la expresión 1 más i elevado al número de periodos que queremos traer al valor presente, y donde i es la tasa de interés por periodo. Entonces, eso es justamente lo que se expresa aquí en la presentación. El valor presente, el cálculo del valor presente a partir de un valor futuro es igual a esta expresión. Y el ejemplo dice hallar el monto presente que resultaría de un valor futuro de 2.000 pesos dentro de 24 meses si la tasa de interés mensual es del 1%. Entonces, el valor futuro sería 2.000 pesos, la tasa de interés expresado en decimales sería 0,01 y el número de periodos, aquí dice dentro de 24 meses, está mal, debería decir para que el ejemplo se aplique dentro de 12 meses, n igual a 12, entonces el valor presente sería 2.000 dividido 1 más 0,01 elevado a la 12 igual a 1.775 pesos. O sea, 1.775 pesos a valores de hoy serían equivalente a 2.000 pesos dentro de 12 meses si la tasa de interés por periodo fuera del 1%, o sea, la tasa de interés mensual en este caso. También podemos determinar a partir de esta expresión el número de periodos necesarios para que un valor futuro se transforme en un valor presente si hay una tasa de interés i por periodo, y para eso hay una expresión que la tenemos aquí que vamos a tratar de deducirla rápidamente utilizando siempre la misma expresión. Vean que lo que vamos a tratar de acá es despejar el número de periodos a partir de esta expresión. Entonces lo que podemos hacer en primer término es pasar valor presente de este lado de la ecuación al otro lado de la ecuación dividiendo. O sea, esto sería valor futuro dividido valor presente igual a 1 más i a la n. Ahora, bueno, lo voy a hacer, disculpen, voy a hacerlo un poco más acá porque si no, no voy a tener espacio. Voy a hacerlo por acá. Valor futuro dividido valor presente es igual a 1 más i a la n. Ahora, si aplico logaritmo a ambos lados de la expresión, la igualdad se mantiene. Entonces, el logaritmo del valor futuro sobre el valor presente va a ser igual, si aplico logaritmo a este término, este valor n baja multiplicando, esto sería igual a n por el logaritmo de 1 más i. Y de aquí sí puedo despejar y decir que n es igual al logaritmo de la división entre el valor futuro sobre el valor presente, todo eso dividido el logaritmo de 1 más i. Y esta sería la expresión para calcular el número de periodos que es necesario que transcurran para que un valor presente se transforme en un determinado valor futuro cuando hay una tasa de interés i por periodo. Entonces, viendo un ejemplo, por ejemplo, dice ejemplo, hallar el número de periodos en que un monto presente de 5.000 pesos ascenderá a un valor futuro de 10.164 si la tasa de interés por periodo es del 3%. Entonces, el valor futuro es 10.164, el valor presente es 5.000 pesos y la tasa de interés I es 0,03 expresado en decimales. Aplicado a esta expresión, sería n es igual al logaritmo de 10.164 dividido 5.000 y todo eso dividido por el logaritmo de 1 más 0,03, que sería la tasa de interés, esto sería el valor futuro y el valor presente. Y esto me da 24 periodos. O sea, son necesarios 24 periodos para que un capital de 5.000 pesos
casi se duplique a 10.164 si la tasa de interés por periodo es del 3%. Y finalmente, a partir de la misma expresión de valor futuro y valor presente, vamos a tratar de determinar la tasa de interés, cómo podemos estimar cuál es la tasa de interés para que un valor presente se transforme en un valor futuro luego de n periodos. Y vamos a volver aquí al pizarrón. Voy a borrar esto que tengo acá. Y bueno, vamos a tratar de esta expresión despejar la tasa de interés. Entonces lo primero que vamos a hacer es pasar, disculpen, vamos a pasar el valor presente al otro lado, nos va a quedar valor futuro sobre valor presente igual a 1 más i a la n. Y ahora lo que puedo hacer es pasar este exponente como raíz para el otro lado. Entonces esto quedaría valor futuro sobre valor presente, todo eso elevado a la 1 sobre n, o sea, pasa esto que está como exponente pasa como raíz, esto es igual a 1 más i. Y de aquí puedo decir que i es igual al valor futuro sobre el valor presente, todo eso elevado a la 1 sobre n, y todo esto menos 1, porque a este 1 lo paso al otro lado como negativo. Y entonces me queda esta expresión para poder calcular la tasa de interés, en el cual un valor presente se va a transformar en un valor futuro luego de n periodos. Y volviendo a la presentación, aquí es la misma expresión, dice ¿qué tasa de interés mensual debería aplicarse a un capital inicial de 6.000 pesos para que ascienda a 12.000 en 36 meses? Entonces, el valor futuro es 12.000, el valor presente es 6.000 y el número de periodos 36. Y aplicada la expresión, valor futuro 12.000 dividido 6.000, todo eso elevado a la 1 sobre 36 y todo esto menos 1 nos da en decimales 0,0194, que sería igual a 1,94% mensual. Entonces, de esta manera podemos calcular la tasa de interés que vincula el valor futuro, el valor presente y el número de periodos. Vamos a ver ahora algunas consideraciones sobre la tasa de interés. En las operaciones financieras es común pactar una determinada tasa de interés para la colocación de capitales a plazo. Por ejemplo, cuando vamos al banco, si queremos colocar dinero en plazo fijo, normalmente se pacta una determinada tasa de interés. Esta tasa de interés es comúnmente expresada en términos de tasa nominal anual. Y si ustedes prestan atención, en los bancos va a tener esta sigla TNA, que significa tasa nominal anual, y muy chiquito, a veces no figura, seguida del periodo de capitalización del interés. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a seguir leyendo. Es decir, se indica una tasa anual, por ejemplo, como vamos a ver más abajo, 12%, y se especifica cada cuánto tiempo el interés generado se convertirá en capital para generar más interés. ¿Y esto por qué? Porque se utiliza normalmente el concepto de interés compuesto. Cuando uno coloca un plazo fijo, el caso más común es que el periodo de capitalización sea diario, es decir, que todos los días el capital va a estar generando un interés y el interés que se genera ese día pasa a formar parte del capital para generar interés el próximo día. Entonces, si nosotros colocamos una determinada cantidad de dinero a plazo fijo durante 30 días a una tasa una determinada tasa, lo que se hace es calcular cuál va a ser la tasa de interés diaria, porque cada periodo de capitalización es un día, y el interés que se genera el primer día se va a sumar al capital,
y va a generar interés el segundo día. Luego el interés que se genera el segundo día se suma al capital acumulado a este momento y así sucesivamente. Por ejemplo, como tenemos aquí abajo, supongamos que diga que la tasa nominal anual es del 12%, capitalizable diariamente. ¿Cuál sería la tasa de interés? ¿Cuál sería el periodo? Primero que tenemos que preguntarnos. Lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, la tasa nominal anual normalmente se expresa en términos anuales, 12%. Y si dice capitalizable diariamente, tenemos que preguntarnos cuántos periodos hay en un año. Y en un año hay 365 periodos, porque se capitaliza diariamente. ¿Y por qué? Porque hay 365 días al año. Entonces, la tasa de interés diaria será, como tenemos aquí, I igual a 12% dividido 365. Y esto da este número, 0,0329%, que es la tasa de interés que debería utilizarse para calcular el valor futuro, por ejemplo, de un plazo fijo colocado a 30 días, con una tasa nominal anual del 12%, y obviamente el número de periodos en este caso será n igual a 30. Y esto es muy importante. Cuando vean los ejercicios, traten de, siempre que se especifique una tasa nominal anual, se va a indicar seguidamente cada cuánto es capitalizable. Si uno dice una tasa nominal anual del 12%, capitalizable mensualmente, significa que en un año tenemos 12 periodos y el periodo es un mes. Por lo tanto, la tasa de interés por periodo I va a ser igual a 12 dividido el número de periodos, en el ejemplo que estoy colocando son 12 periodos, y por lo tanto la tasa de interés por periodo va a ser del 1%. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Como les decía, en las operaciones financieras normalmente se pacta una tasa de interés que comúnmente es expresado en términos de tasa nominal anual, TNA, seguido luego del periodo de capitalización del interés, que en la mayoría de los casos es una capitalización diaria. Vamos a ver ahora algunos conceptos sobre la tasa de interés y la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento del nivel general de los precios en una economía. Normalmente la determina un organismo en cada país. En Argentina, por ejemplo, es el INDEC. Y lo que se hace es estimar en un periodo de un año cuánto ha aumentado ha aumentado en precio una determinada cantidad de bienes. Estos bienes, depende cuál es la inflación que estamos queriendo medir, pero supongamos que estamos queriendo medir cuánto aumentó la canasta familiar. La canasta familiar está compuesta por una cantidad de bienes o de productos, y lo que se hace es calcular cuánto costaba la canasta familiar, así como está compuesta, hace un año, y cuánto cuesta hoy. Y obviamente la relación nos va a dar en términos porcentuales el aumento en el nivel general de los precios, en este caso de la canasta familiar. Obviamente que dependiendo de los productos que analicemos y cómo se pondera la incidencia de cada producto en el cálculo de la inflación, tendremos diferentes índices de inflación. Por ejemplo, podremos tener la inflación que hubo en la construcción, que puede ser diferente a la inflación que existe en la canasta familiar. Pero en general, hay una tasa de inflación que no cambia mucho, digamos, de sector a sector, pero puede ser un número diferente. En general, la definición es la que dice acá: la inflación es el aumento del nivel general de los precios en una economía. Y una cosa importante cuando se analiza un proyecto es que el inversionista tiene que considerar que el costo de oportunidad de su dinero tiene dos componentes. Un componente real, que compensa por haber aplazado en el tiempo la utilización de su dinero en otras alternativas, y una componente o un componente inflacionario,
que repone el poder adquisitivo de los recursos invertidos. ¿Qué significa esto? O mejor dicho, antes de pasar a hacer un ejemplo, vamos a definir 3 tipos de tasas de interés. La tasa de interés nominal era la que recién comentaba. Uno va a un banco y, por ejemplo, quiere colocar un dinero a plazo fijo y le van a pagar por eso una tasa nominal anual de un determinado valor porcentual anual. Esta tasa nominal tiene incorporada la componente inflacionaria y es la que comúnmente se pacta en operaciones bancarias. Si vamos a suponer que la inflación en mi país hoy en día es del 25% y voy al banco y me ofrece una tasa nominal anual del 15%, y coloco el dinero un año, dentro de un año voy a tener 15% más de lo que coloqué hoy en día, pero de ninguna manera me van a pagar más que eso, solamente 15%, independientemente que la inflación haya sido del 25%, del 3% o del 12%. Entonces, la tasa de interés nominal tiene incorporada la componente inflacionaria y es una tasa que se pacta en una operación bancaria. La tasa de inflación que tenemos aquí es el aumento en el nivel general de los precios, como ya lo había explicado. Y la tasa de interés real es aquella tasa neta de la componente inflacionaria y expresa el aumento real del poder adquisitivo que sufrió el dinero cuando uno colocó el dinero a plazo, o cuando coloca dinero y obtiene una determinada cantidad a futuro. Y es la que realmente debe interesar al inversionista. Ahora sí vamos a ver un ejemplo. Supongamos que invertimos 1.000 pesos durante un año al 30% anual. ¿Qué significa eso? Supongamos que vamos al banco y el banco nos ofrece una tasa nominal anual para colocar dinero en plazo fijo del 30%. Para no complicar las cosas, yo solamente tomé aquí un periodo de capitalización, pero en realidad, para ser más precisos, ustedes ya saben que si quisiéramos calcular el valor futuro luego de un año para una tasa nominal anual convertible diariamente, tendríamos que calcular el valor de I, la tasa de interés diaria, que sería 30 dividido 365 días, y el valor futuro sería igual al valor presente por 1 más esa tasa elevado a la 365. Pero en este caso, para no complicar el análisis, vamos a suponer que hay un solo periodo de capitalización y por lo tanto el valor futuro de un valor presente de 1.000 pesos aplicados a un solo periodo de capitalización del 30% va a ser igual a 1.000 por 1 más 0,3 igual a 1.300 pesos. Por lo tanto, si colocamos el dinero a una tasa nominal anual del 30% en el banco, bueno, vamos a obtener un valor aproximado de 1.300 pesos dentro de un año. Ahora, supongamos que hay una inflación anual del 20%, o sea, la tasa de inflación es del 20%. ¿Qué significa eso? Que los precios aumentaron en promedio un 20%. Entonces, ¿cuánto dinero necesitaría dentro de un año para poder comprar lo mismo que hoy compro con 1.000 pesos? Eso es la tasa de inflación. Voy a necesitar, si hubo un aumento del 20%, voy a necesitar 1.200 pesos. O sea, para poder comprar los mismos productos que hoy compraba o que hoy compro con 1.000 pesos, dentro de un año voy a necesitar 1.200 pesos. De manera que si obtuve 1.300 pesos colocando en el banco, pero necesito 1.200 para poder comprar lo mismo que compraba un año atrás con 1.000, ¿cuánto fue realmente el aumento o el incremento en el poder adquisitivo? La relación justamente que hay entre 1.300 y 1.200. Es decir, si hacemos 1.300 dividido en 1.200, eso significa un 1,0833, o sea, un 8,33% más. Por lo tanto, voy a poder comprar dentro de un año un 8,33% más de productos que los que compraba hace un año con 1.000 pesos. Y eso es realmente lo que se incrementó el poder adquisitivo. Y es justamente la tasa real,
la tasa real que se obtuvo al haber colocado el dinero, en este caso en el banco, al 30% anual, cuando existía una inflación del 20%. Vean una cosa interesante, que no es exactamente la diferencia entre 30 y 20, sino que, o sea que sería 10% más, sino que es la relación que hay entre 1,3 y 1,2, que da un 8,33. Cuando la inflación es pequeña, la diferencia es pequeña, digamos, se puede tomar prácticamente la diferencia que hay entre la tasa nominal y la tasa de inflación, pero a medida que la tasa de inflación sube, la tasa real se aleja cada vez más de la diferencia que hay entre la tasa nominal y la tasa de inflación. Para que vean esto, les voy a mostrar, simplemente vamos a calcular, por ejemplo, supongamos que la inflación es del, como dijimos recién, del 20%. Y la tasa nominal anual es del 30%. Por lo tanto, el valor futuro, aquí voy a colocar el valor presente era 1.000 pesos, vamos a hacer el mismo ejemplo, el valor presente era 1.000 pesos y el valor futuro de esta operación, valor futuro, voy a poner acá bancario, sería esto por 1 más el 30%, ¿sí? Y el valor futuro de la inflación, o sea, del incremento en el nivel general de los precios, sería el valor presente por 1 más el 20%. Y la tasa real, o sea, mejor dicho, el incremento en el poder adquisitivo sería igual a este valor dividido esto, o sea, y si le resto 1, menos 1, tendría la tasa real, expresada en porcentaje, ¿sí? Esta sería la tasa real. Ahora vean qué pasa si la inflación es del 10% y la tasa nominal anual es del 20%. Siempre la diferencia, el delta entre estos dos valores es 10%, ¿sí? O sea, por ejemplo, vamos a poner que esto sea, la tasa nominal anual sea 10% más que la inflación. Entonces, la tasa real es del 9,09%. Si la inflación es del 5%, es del 9,52%. O sea, cada vez más la tasa real se asemeja a la diferencia que hay entre la tasa nominal y la tasa de inflación. Pero, ¿qué pasa si la inflación es del 50%? La tasa nominal sería del 60% y la tasa real no sería 8%, 8,33% como habíamos calculado anteriormente, sino 6,67%. Entonces, eso es lo que les quería decir, les quería hacer ver que la tasa real no es directamente la diferencia que hay entre la tasa nominal y la tasa de inflación, sino la relación que hay entre uno más ese valor. Y obviamente cuanto mayor es la inflación, más se aleja la tasa real de la diferencia entre la tasa nominal y la tasa de inflación. Hay una expresión, obviamente, que vincula a la relación matemática, que vincula a esta expresión, que dice que 1 más la tasa nominal anual es igual a 1 más la tasa de inflación por 1 más la tasa real. Y acá, si operamos matemáticamente, que no es nada más que repetir el ejemplo que vimos anteriormente, de acá podemos despejar que la tasa real es igual a 1 más la tasa nominal. Tenemos este término, esto lo pasamos aquí dividiendo, dividido 1 más la tasa de inflación, y a este 1 lo llevamos restando menos 1. Entonces, si aplicamos al caso anterior, la tasa real que se obtendría, que sería el incremento real en el poder adquisitivo, que es lo que realmente debe interesar al inversionista, para este caso sería 1 más 0,3, que sería la tasa nominal, dividido 1 más 0,2, que sería la tasa de inflación, menos 1, y eso da este valor que expresado en términos porcentuales nos da 8,33%.
Bien, estas son algunas consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta en la evaluación de proyectos. Y obviamente acá siempre se plantea la disyuntiva de lo que se denomina flujo nominal y flujo real. ¿Qué es el flujo nominal? Bueno, a ver, aquí tal vez en este momento no lleguen a entender completamente de qué estamos hablando cuando explique estas definiciones. Voy a tratar de ser lo más claro posible, pero creo que lo van a terminar de entender cuando elaboremos flujos de caja y analicemos la evaluación de un proyecto a futuro, digamos. ¿Qué es el flujo nominal? Voy a leer la definición y después lo voy a explicar. Dice, es el que se obtiene cuando los costos y los beneficios del proyecto están expresados en moneda corriente de cada momento. ¿Y qué es el flujo real? Es el que se obtiene cuando los costos y beneficios del proyecto, que están expresados en distintos momentos, tienen el mismo poder adquisitivo. A ver, voy a hacer aquí una barra cronológica de tiempo. Supongamos que nosotros tenemos una barra cronológica de tiempo, como veíamos al principio. Aquí tenemos el momento cero de nuestro proyecto y aquí tenemos las flechitas para arriba, indican los ingresos de dinero que va a tener el proyecto durante todo el horizonte de evaluación. Aquí tengo el periodo N, sería el último año, y aquí tenemos las salidas de dinero que tendría el proyecto durante todo el horizonte de evaluación. Si nosotros trabajamos con flujos reales, significa, como dice ahí en la presentación, que los costos y beneficios del proyecto expresados en distintos momentos tienen el mismo poder adquisitivo. ¿Qué significa eso? Acá arriba están los beneficios o los ingresos y acá están los egresos o los costos, ¿sí? Todos estos beneficios tienen el mismo poder adquisitivo. ¿Qué significa esto? Que no se tuvo en cuenta la inflación. Por ejemplo, vamos a suponer que estoy evaluando un proyecto de miel. Vamos a suponer que estoy en un proyecto productivo de miel. Y este proyecto va a producir, digo cualquier cosa aquí, ¿no? 10.000 kilogramos de miel por año. Y que cada uno de estos periodos representan un año. Y que hoy el kilo de miel está a 5 pesos por kilo. Si multiplico 5 por 10.000, voy a tener 50.000 pesos por año de ingreso. Este sería el ingreso o el beneficio en este primer año, aquí, ¿sí? Si yo considero que no va a haber inflación durante todo el horizonte de evaluación y que cada año se van a producir 5.000 kilos, 10.000 kilos por año, y si no hay inflación, el precio de la miel va a ser la misma, entonces en cada año voy a tener 50.000 pesos por año de ingreso. Lo mismo puedo considerar con los costos. Vamos a suponer que para producir un kilo de miel, sumando todos los costos de materiales, insumos, mano de obra, arroja un valor de, digo cualquier cosa, ¿no? 3 pesos por kilo. Y si necesito producir 10.000 kilos por año, voy a gastar 30.000 pesos por año. Entonces, si no hay inflación, en el primer año voy a tener 30.000 pesos por año, pero si no hay inflación, esto se va a mantener constante a lo largo del tiempo. Esto sería lo que se denomina un flujo real. Y cuando hagamos la evaluación del proyecto, esto en definitiva, vamos a ver después, nos va a arrojar una tasa de rentabilidad anual, que la vamos a llamar tasa interna de retorno, y vamos a suponer que
la tasa de este proyecto nos da un 32% anual. Esta tasa que se obtuvo aquí, como hemos dejado de lado la inflación, está expresada en términos reales. ¿Por qué? Porque no hemos considerado en ningún momento cómo juega la inflación en este esquema. Ahora, si nosotros hubiéramos trabajado con flujos nominales, ¿qué es lo que tendríamos que haber hecho? Tendríamos que haber dicho, bueno, hoy, en este primer año, hoy la miel cuesta 5 pesos por kilo y los costos cuestan 3 pesos por kilo, ¿sí? Y ese sería el ingreso del primer año, 50.000. Y aquí 30.000. Pero supongamos que estimamos que va a haber una inflación en el primer año del 10%. Entonces, al año siguiente la miel va a costar 5,5 y los costos van a costar 3,3, un 10% más. Por lo tanto, el ingreso que tendría al siguiente año sería 55.000 y aquí tendría un egreso de 33.000. Y supongamos que en el tercer año estimamos que va a haber una inflación de 10% más. Entonces tendría que calcular cuánto más, sería 6 y poquito, y aquí 3,6 y poquito, el precio del kilo de miel, y aquí el precio de un 10% más de este valor y un 10% más de este valor. Habría que calcularlo. De manera que acá tendré algo así como 60.000 pesos de ingresos y aquí 36.000 pesos de egresos. Y así sucesivamente tendría que ir calculando año a año cómo estimo que evolucionaría la inflación, y cuando calcule a partir de este flujo de caja que está expresado en términos nominales, no en términos reales como el anterior. En el anterior era todo 50.000 y todo 30.000 porque tenía teóricamente el valor de la miel era constante, neta del componente inflacionario, neta de la componente inflacionario y los costos también. Pero ahora, si calculo la rentabilidad de este proyecto habiendo incorporado una inflación del 10%, es probable que la tasa de rentabilidad sea mayor a este número, mayor al 32% y esté cercano al 40%, porque sería más un 10% más. Pero claro, esta tasa interna de retorno o la rentabilidad del proyecto está expresada en términos nominales y tiene incorporada la componente inflacionaria. Entonces, si yo quiero saber cuál es realmente mi tasa de interés real del proyecto, o mejor dicho, la rentabilidad real del proyecto, tengo que descontarle a esta tasa de interés, a esta tasa de rentabilidad del proyecto, la inflación o la tasa de inflación que sería el 10%, y obviamente si hubiéramos hecho bien los cálculos llegaríamos a este valor que tenemos aquí. Entonces, eso es lo que se quiere expresar aquí cuando voy a volver a leer y tal vez ahora lo entiendan mejor. Dice, flujo nominal es el que se obtiene cuando los costos y los beneficios del proyecto están expresados en moneda corriente de cada momento. O sea, en cuánto valen en cada momento en el futuro. Si van aumentando porque hay inflación, van a ir aumentando los costos y los beneficios. Y el flujo real es el que se obtiene cuando los costos y beneficios del proyecto, que están expresados en distintos momentos, tienen el mismo poder adquisitivo. O sea, no hemos considerado aquí la inflación. Y lo que sigue abajo es muy importante y también lo expliqué recién. Cuando se utilizan precios corrientes, o sea, flujo nominal, en la evaluación de un proyecto, es decir, está incorporado el efecto inflacionario, se debe utilizar la tasa de interés de oportunidad nominal. Vamos a ver ahora qué significa eso. O sea, y cuando se trabaja con precios constantes, se debe acudir a la tasa de interés de oportunidad real. Bueno, esto lo vamos a entender mejor porque acá ya estoy hablando de tasa de oportunidad y por ahí todavía no hemos entrado al cálculo de los indicadores.
pero eso lo vamos a entender mejor cuando lleguemos a la clase siguiente, donde calculemos realmente los indicadores de rentabilidad, y ahí vamos a tener que utilizar una tasa de interés de oportunidad, una tasa de oportunidad para el cálculo de los indicadores. Pero les adelanto, disculpen, he pasado una transparencia, les adelanto, volviendo a este esquema, que ¿qué es lo más común en evaluación de proyectos? En evaluación de proyectos es más común trabajar con flujos reales y obtener una tasa de rentabilidad en términos reales. ¿Y eso por qué? Porque simplemente primero es muy difícil predecir el futuro. Siempre es difícil predecir el futuro. Va a ser difícil predecir, aunque hay técnicas para estimar cuáles van a ser realmente los ingresos y los costos. Pero también mucho más difícil es predecir cuál va a ser la inflación de cada año. Porque acá yo estimé que la inflación era del 10%, pero al año siguiente puede ser del 15%, luego puede bajar al 3%, luego puede pasar al 4%, al 25%. Depende de la condición macroeconómica de cada país o de cada región. Entonces, dado que es muy difícil ya de por sí estimar los ingresos y egresos futuros, incorporar otra variable de incertidumbre, que sería la inflación, complica aún más el análisis. Y por eso en la evaluación de proyectos se sugiere utilizar siempre flujos reales y calcular la tasa o la rentabilidad en términos reales. Bien, esto es para explicar justamente esta frase que viene aquí, y esto que está acá abajo lo vamos a entender mejor cuando trabajemos o cuando calculemos los indicadores de rentabilidad. Bueno, ahora lo que sigue aquí es otro tema que se llama cuota constante o monto uniforme, pero antes de continuar con esta parte teórica, lo que quiero es que para ir familiarizándonos con los conceptos que hemos visto hasta ahora de valor futuro, valor presente, tasa de interés, número de periodos, tasa nominal anual, periodos de capitalización, lo que quiero es que ustedes hagan una pausa en la clase y obviamente en el video se va a cortar aquí y va a seguir con un segundo módulo que va a ser el tema que sigue, y lo que quiero es que vayan a la unidad 2, al apunte de la unidad 2, al tema 1, que se denomina, justamente es un archivo que lo van a tener en PDF o en Word, y se denomina unidad 2.1, 2-1, disculpen, .doc, y aquí está justamente el tema, el primer tema de la unidad 2, evaluación financiera de proyectos, tema 1, concepto de matemática financiera, y es un poco lo que hemos venido desarrollando hasta ahora, el valor del dinero en el tiempo. Bueno, van a ir viendo que es básicamente lo que estuve contando aquí, valor presente, valor futuro. Sigue el apunte, estoy pasando nomás, luego continúa sobre las consideraciones sobre la tasa de interés y la inflación, y bueno, luego va a seguir con cuota constante o monto uniforme, que esto todavía no lo hemos visto en la teoría, pero al final de esta guía, de este apunte, hay una guía de trabajos prácticos, y lo que quiero es que ustedes resuelvan los ejercicios de valor presente y valor futuro, que son estos 8 ejercicios que están aquí, estos que están aquí, y aquí, y luego de eso, observen, antes de pasar a resolver estos ejercicios, que serían ejercicios con cuotas o montos uniformes, para poder resolver estos ejercicios vamos a tener que continuar viendo un tema más de teoría. Por lo tanto, yo quiero que aquí hagan una pausa con la teoría, resuelvan los 8 ejercicios que están aquí, y aquí les voy a pedir que justamente traten de resolverlos, porque también van a ver en el campus virtual que va a haber un video donde justamente están estos ejercicios resueltos y explicados. Pero lo que les voy a pedir es que para que ustedes puedan aprender y para que puedan ir familiarizándose con la manera de razonar en conceptos de matemática financiera, es que traten
de plantearlos los ejercicios, traten de resolverlos, aunque les cuesten un poco. Estos son ejercicios muy simples, lo van a resolver muy fácil, pero luego esta recomendación viene para todos los ejercicios que vamos a ver en el curso. Luego los ejercicios se van a complicar un poquito más, y les voy a pedir que traten de resolverlos en forma individual o en forma grupal, y una vez que hayan llegado a una conclusión, recién allí que se fijen en el video que van a encontrar en el campus virtual, donde tenemos resueltos o hemos puesto estos ejercicios resueltos, para que obviamente ustedes comparen la manera en que han resuelto los ejercicios, si han razonado en forma conveniente o no, si se han equivocado o no, y obviamente si tienen consultas sobre los mismos, ya saben que pueden hacernos llegar a través del campus virtual. Entonces, eso es lo que les voy a pedir ahora, que hagan una pausa en el video y que resuelvan estos 8 ejercicios. Una vez resueltos estos ejercicios, si los quieren ver, si quieren ver la resolución, pueden ver en el video correspondiente donde están los trabajos prácticos de este tema, y luego les voy a pedir que retomen la parte teórica, sería la segunda parte de esta clase, y luego pasen a resolver los ejercicios del 9 al 15 de esta guía.